Gracias, de Esther. Efectivamente, estamos con el libro de Salmos y qué cosa más hermosa, cosa más tremenda el poder estar meditando eh, en nuestras vidas, cómo aplicar todo lo que David estuvo viviendo y que nos enseñaba. Tenemos el ejemplo, el testimonio en la vida de David de muchas veces de lo que no debemos hacer, pero también lo que sí debemos hacer. Y si hay algo que en la vida de David está marcado, a pesar de todo lo que estuvo viviendo, a pesar de todo lo que él hizo, es que es el único hombre en toda la Biblia que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso hay que aprenderlo, de eso hay que tomar nota, hay que aprender de todas sus vivencias, pero hay que aprender de ese corazón que lo distinguió de todos los hombres de la Biblia. A unos le llamaron amigos de Dios, otros que caminaron con Dios, y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Se ha parado a pensar? Muchas veces no pensamos. Y algo que estábamos meditando en semanas anteriores es lo que es lo pasajero que es la vida. Ya estuvimos meditando en un salmo. Esta vida es pasajera y solamente pensamos en las cosas terrenales y nos olvidamos de lo que Dios tiene por delante para nuestras vidas. Y yo le dejo con esta reflexión, con este pensamiento, para que usted medite en este día. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Amén. Ahí lo dejo. Ya tiene tarea, ya tiene trabajo. Aleluya. Vamos a continuar con el Salmo 41, un salmo bien hermoso, un salmo en el cual yo creo que este tipo de oración es el más usual entre todos los creyentes, porque es un salmo en el cual David eleva su voz por una necesidad, y una necesidad en este caso física, está pidiendo salud. Voy a pedirle a la líder Esther, por favor, que pueda conectar su micrófono y pueda leernos el Salmo 41, por favor. Amén. Salmo 41 dice así, oración pidiendo salud. Amén. Salmo de David. Dice así, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulirá sobre toda su casa, toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirás y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensen mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Ah, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. amén, amén, aleluya. Wow.
esta oración pidiendo salud. El subtítulo, el músico principal, al que dirigía la alabanza, un salmo de David, un salmo en el cual, como ha estado leyendo la líder Esther, es un salmo en el cual él eleva una oración por una necesidad. Y algo que, como decía anteriormente, algo que es lo más usual en nuestras vidas, es pedir. Y Dios nos avala pedir, no está mal, pero es mejor dar. Pero el Señor nos desafía a pedir, pero es mejor dar. En definitiva, cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, eh, porque tenemos necesidades, porque tenemos la necesidad de, en este caso, como David está hablándonos aquí, la necesidad de salud. Y muchas veces, amados, acudimos a todo lugar menos a quien deberíamos ir. La palabra dice, pide y se os dará. Muchas veces pedimos en el lugar equivocado. Incluso no pedimos oración a nuestros hermanos. Yo recuerdo cierto día cuando vino el director de la Universidad Bíblica de Francia, vino a la iglesia y ahí con el traductor, hablando con él, le dije, por favor, esté orando por nosotros, esté orando por la iglesia. Y él se sorprendió y dijo, wow, nadie pide oración. Ningún pastor nunca me ha pedido oración por su iglesia. Y muchas veces nos olvidamos de la necesidad y de la bendición que hay en estar apoyándonos también en oración, lo que estamos haciendo aquí cada mañana. Estamos orando, intercediendo por sus vidas. El mismo apóstol Pablo, él también pidió ayuda. Por ejemplo, en la iglesia de Roma, les pidió que estuvieran orando por él para que fuese librado de los rebeldes, fuese librado de todos aquellos que querían su mal, aquellos que judíos que iban en contra de él. Él pidió ayuda en forma de oración para que esa ofrenda que iba a llevar a Jerusalén fuera aceptada. Él pidió, por ejemplo, ayuda en oración para que Dios le diera valor para predicar el evangelio. Entonces, fíjese qué importante es estar apoyándonos en oración. Pero en este caso, David eleva su oración directamente a Dios por sanidad. Y vemos, conforme ha leído aquí la líder Esther, vemos dos temas centrales, digamos así, de este salmo. David estaba sufriendo dos males. El primero de ellos, la enfermedad, como venimos diciendo, pero el segundo de ellos también, el cual él está clamando a Dios, es por esos enemigos que son traidores. David ora por sanidad y David ora para ser librado de sus enemigos. Y el versículo 1 que hemos estado leyendo dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará. Jehová lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Aquí la idea principal de esta palabra que se ha traducido como pobre, habla de los débiles, habla de aquel que está indefenso. Y cuando vemos comentarios bíblicos acerca de este Salmo 41, la gran mayoría de los comentaristas creen que el estado de David en este salmo se debía a una enfermedad, como hemos visto ya en el Salmo 8 y por el mismo título que tiene, pero también porque estaba en peligro de muerte. Y David confiaba en que Dios, digamos, lo bendijera, porque él había tenido bondad con aquellos débiles, había sido bondadoso con aquellos necesitados. Y aquí en estos tres primeros versículos vemos los beneficios
de parte de Dios para aquellos que piensan en el pobre. Dice que va a ser librado por parte de Dios. Dios lo va a guardar, Dios le va a dar vida. Dios mismo dice que lo va a sustentar, lo va a alimentar. Y dice también que va a mullir. Mullir es cuando comenzamos a huecar, por ejemplo, el colchón, ¿no? Para dormir, comenzamos a hacer un lugar que ponerlo bien cómodo, así con las manos para que quede blanda, para que quede algo así esponjosa. Esa es la expresión mullir. Dice que lo mullirá. O sea, imagínese a Dios preparando ese lecho, preparando ese lugar para que la persona esté cómoda. Yo pienso que David estaba pidiendo a Dios y su pensamiento era que Dios lo iba a cuidar en su momento de enfermedad, que lo iba a dar de comer como a un enfermo, que lo iba a tratar con esponjas, que lo iba a tratar con delicadeza, que le iba a dar incluso la vuelta como se le da la vuelta a los enfermos e incluso le iba a cambiar las sábanas. Algo así se puede imaginar David. ¿Por qué? Porque David estaba apelando a lo que él había hecho. Y en cierta manera él estaba citando simplemente lo que hablaba en el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. David esperaba que fuese Dios el que lo tratara a él como él había tratado a esos pobres, a esos débiles, a esos necesitados. Recuerdan, ya estuvimos hablando hace unos días atrás acerca de aquellos que fueron con David, estuvieron en la cueva de Adulam, hombres lutados, hombres desechados por la sociedad, hombres amargados, hombres que, en definitiva, tenían una gran necesidad. Y David tuvo cuidado de ellos, David se portó bien con ellos. El apóstol Pablo, mucho tiempo atrás, vino a decir de que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si nos desmayamos, claro. Entonces David está queriendo cosechar lo que había sembrado con los pobres, con los necesitados, con aquellos que eran débiles. Nosotros no debemos esperar la recompensa. Me explico. Cuando usted ve la necesidad de alguien, no lo hace para ser visto, no lo hace porque quiere que Dios le gratifique, le corresponda. No, no es así. Amado, usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. Y por tanto, lo que nosotros hemos recibido por gracia debemos dar de gracia. Entonces, cuando nosotros vemos esa necesidad y no demostramos el amor de Jesús, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo no es otra que llevar o sobrellevar, como dice la palabra en Gálatas, sobrellevar las cargas de los unos sobre los otros. Eso es sobrellevar las cargas, eso es cumplir la ley de Cristo. En otras palabras, es tener conmiseración, es ponerse en la piel de la otra persona, del necesitado, es tener compasión de ellos. ¿Recuerdan el sermón profético en Mateo 25? Cuando Jesús está hablando y está diciendo que cuando llegue ese momento donde estén delante de la presencia del rey y le diga al rey, mira, yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve como forastero y vosotros me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, vinisteis a visitarme, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. En ese tiempo tan complicado, ustedes estuvieron conmigo. Y entonces dice que los justos van a decir, pero Señor, ¿en qué momento nosotros hicimos esto? No nos hemos enterado en qué momento nosotros hemos estado cuidando todas estas cosas. Y el rey le dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que, amados, cuando nosotros tenemos cuidado, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros demostramos la compasión, demostramos el amor de Dios
que Él ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, esas obras no es para ser visto. Esas obras es porque demostramos el amor de Dios. El apóstol Santiago vino a decir de que la fe sin obras es muerta. Y eso no quiere decir de que tenemos que estar haciendo obras y obras y obras para de una manera, decirlo así, justificarnos. No. Esas obras son preparadas de antemano, dice la palabra por Dios, para que usted y yo vayamos, vivamos en ellas. Estemos haciendo obras para demostrar el amor de Dios, para cumplir la ley de Cristo. Entonces, esas obras de servicio, digamos así, que son con amor, que están hechas con amor, bueno, nunca van a reemplazar la fe, nunca. Pero esas pruebas o esas obras de amor lo que van a hacer es probar nuestra fe en Cristo. Si realmente vivimos lo que hablamos, nunca lo van a poder reemplazar. La fe es por la gracia. La fe lo que nos hace vivir una vida de obras, de servicio, de amor. Y así como David estaba esperando la recompensa, amados, nosotros no tenemos que estar esperando recompensa. Ya tuvimos recompensa, la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, por ese hecho, por ese amor, necesitamos hacer obras. Y no solamente obra social, no solamente cuidar del pobre, porque como el Señor nos habló este fin de semana, no es solamente cubrir la necesidad física, sino también la necesidad espiritual. Amén. Continúa aquí el salmista en el versículo 4 diciendo, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, vemos que el sufrimiento y el pecado van inevitablemente juntos. Esto ya lo hemos visto en salmos anteriores, donde el salmista está exponiendo su vida delante de Dios. Aquí el salmista entendía que el pecado era principalmente un mal porque iba dirigido contra Dios. El pecado es contra Dios. Y el entender que realmente estamos pecando contra Dios, esa es la esencia del verdadero arrepentimiento. Aquí el salmista dice, contra ti he pecado. Y fíjese que es una confesión en la cual no había excusas. Él reconocía su pecado. No trataba de taparlo, no trataba de decir, bueno, es que he pecado porque fulanito o menganito. No. Y David sabía que aunque había hecho mucho bien con esos pobres, esos necesitados, esos débiles, ese bien no borraba sus pecados. Él comprendía, vuelvo a repetir, que sus pecados eran contra Dios y que lo convertían en una persona enferma y que necesitaba, escuche, sanar su alma. Su cuerpo estaba enfermo, pero también su alma estaba enferma. Y nosotros, ¿cuántas veces oramos a Dios para que nos sane, para que Dios cuide de nosotros, para que esta enfermedad se vaya? Escuche, ¿cuántas veces hemos orado para que la enfermedad del alma sea sanada? Y una enfermedad del alma tranquilamente puede ser algo tan simple como un rencor, una falta de perdón, una raíz de amargura. Algo tan simple como eso está hablando de un alma enferma. Y ya hablamos de enfermedades psicosomáticas, algo que está sufriendo una enfermedad en el alma, puede verse reflejada en el cuerpo físico. Y el pecado viene a afectar a nuestro espíritu, viene a afectar a nuestra alma, pero también afecta a nuestro cuerpo. Así que David está pidiendo sanidad para su cuerpo, pero también sanidad para su alma. Él era consciente de que lo que estaba sufriendo
era a consecuencia de un pecado. Había pecado contra Dios. Versículo 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Esto es lo que se decían entre sí los enemigos de David, aquellos que hablaban maldad en contra de la vida de David. Escuchen, no podían esperar a que David muriera, sino que hacían todo lo posible para que esa muerte sucediera. Ellos venían a visitar a David en su lecho de enfermedad y, como dice aquí, con palabras hipócritas, hablan mentira, como diciendo, tranquilo, te vas a mejorar, tranquilo, te van a salir bien, pero en el fondo esas personas no esperaban que David se mejorara. Ellos lo que querían es que murieran. Y continúa el versículo 7 diciendo, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Wow. Estos son lo que David estaba sintiendo en ese momento de enfermedad, en su lecho de enfermedad. David podía sentir todas esas conspiraciones, todas esas murmuraciones que habían puesto en marcha contra él. Y todo era para maquinar su mal, para que finalmente muriera y quedase con el trono. Él habla de que en el versículo 8, cosa pestilencial se ha apoderado de mí, o de él, está hablando en este caso, los supuestos amigos. ¿Se acuerdan del versículo 38, en el cual él, hablando acerca de un pecado, él entendía de que la enfermedad que estaba sufriendo era a causa de su pecado, a causa de su locura, decía, hieden y supura mi llaga, o sea, cosa pestilencial ha venido sobre su cuerpo. Es como que el cuerpo se está descomponiendo. Otra versión dice que están llenas de pus. Entonces, vemos que la situación de David en su cuerpo físico era algo terrible. Pero no había cosa más terrible, y es como David lo está expresando aquí, que fue traicionado por su hombre de confianza. Aquí está haciendo referencia a un hombre que se llamaba Aitofel, y era uno de los mejores amigos del rey David, y fue el que lo traicionó cuando David estaba abatido, cuando David estaba en cama. Escuche, eso lo puede ver en segunda de Samuel, capítulo 17. La aflicción de David se hizo más amarga aún. Difícil era la enfermedad, pero más difícil sabía de que entre todos sus enemigos había un hombre, como dice aquí, de mi paz, un hombre de mi confianza, un hombre que se sentó a mi mesa, un hombre que ha estado conmigo en los mejores y peores momentos, un hombre que siempre yo le he ayudado y él me ha ayudado, un hombre que hemos estado juntos siempre. Tenemos una relación cercana, tan cercana, como dice aquí, que incluso comía mi pan, comía de mi pan y lo traicionó. Ahora, yo pienso, ¿qué herida más grande puede haber que un amigo te traicione? Fíjese que Jesús mismo citó estas mismas palabras al referirse a Judas. Él dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, aquí Jesús no nombra exactamente este versículo completamente porque dice, en quien yo confiaba. Y muchos comentaristas dicen, bueno, es que Jesús no confiaba en Judas. Pero no vemos que es así. Jesús le confió las finanzas del ministerio. Él era encargado de llevar
el dinero. Pues dice que robaba de la bolsa. Entonces, ¿qué más confianza puede haber en alguien que está manejando las finanzas? Pero aquel que comió pan con él fue el que lo traicionó. Y uno de los comentaristas más famosos, predicadores más famosos, vino a decir que el beso del traidor hirió el corazón de nuestro Señor Jesús tanto como el clavo que hirió su mano. ¡Wow! ¿Cómo duele una traición? ¿Cómo duele que aquel que se sentó en tu mesa, aquel que diste lo mejor para él, te traicionara? Póngase a pensar el dolor que tuvo que sufrir Jesús al ser traicionado por un hombre de confianza. La palabra en Proverbios nos habla mucho acerca de la amistad y nos dice de que nunca traiciones al amigo que confía en ti. Y otro versículo que todo el mundo conoce, que muchas veces hemos hablado y predicado, es que en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo. En todo tiempo quiere decir en las buenas y en las malas. Y además ese amigo que ama en todo tiempo es como un hermano en tiempos de angustia. Entonces fíjese que un verdadero amigo no solo lo amará cuando sea fácil, sino va a ser en todo momento. Muchas veces se dice de que siempre está la familia en el momento de dificultad, ¿verdad? Entonces, ese amigo que está en las buenas y las malas formaría parte de la familia. Es como un hermano. Y aquí tenemos que hacernos preguntas. ¿Verdaderamente soy un buen amigo? ¿Cuántos amigos tenemos? Se suele decir de que los amigos se cuentan con la palma de la mano, ¿verdad? O con los dedos de la mano. No, no hay más. Los demás son conocidos, pero aquellos íntimos, aquellos que conocen de ti, aquellos que han compartido mesa, aquellos que realmente están dentro de tu círculo más cercano. ¿Cuántos tienes realmente? O es más, ¿usted es buen amigo? Déjeme decirle que Jesús es realmente el amigo en todo tiempo. Él vino a decir de que no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y a sus discípulos les dijo, vosotros sois mis amigos. ¡Wow! ¿Y sabes por qué? Ya no le llamó siervo, sino le llamó amigo. ¿Sabes por qué? Porque el siervo es ignorante. Y no quiere decir ignorante de tonto, sino ignorante porque no sabe lo que hay en el corazón de la otra persona, pero los amigos sí. Los amigos son cercanos, los amigos son aquellos que, como dije anteriormente, están juntos y conocen el corazón del otro. ¿Cuántos amigos tiene usted? ¿Cuántos amigos conocen los sueños de su corazón? ¿O cuántos sueños del corazón de alguien conoce usted? Eso habla de amistad. Y aquí David fue traicionado y tuvo que sufrir las consecuencias dolorosas en su lecho de enfermedad. Aquel que debería estar sentado a su lado, ayudándole, apoyándole, se sumó a la traición, se sumó a sus enemigos. Pero continúa el versículo 10 diciendo, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Entonces, fíjese que David no solamente oró por perdón y liberación, sino también por el triunfo sobre sus enemigos. Fíjese algo, en todos los salmos anteriores, siempre David pedía que Dios lo reivindicara.
que fuera Dios el que peleara su batalla, que fuera Dios el que le diera el merecido a aquel enemigo. Pero aquí está diciendo, oye, levántame porque yo le voy a dar el pago. Aquí ya cambió David. Aquí ya vemos un poco también el cansancio, el agotamiento, la ira en el corazón de David, el dolor de la traición. Entonces, David, como ungido de Dios, él se sentía justificado en eso y buscaba la liberación de Dios como la evidencia de que Dios se había agradado, como dice aquí. Conoceré que te he agradado, conoceré que te has deleitado en mí, que estás complacido conmigo. Y le dice, me has hecho estar delante de ti para siempre. Fíjese algo importante también. Esto es lo más importante para David. Más importante incluso que el triunfo sobre sus enemigos. El estar delante de la presencia de Dios para siempre. Estar delante del rostro de Dios significaba disfrutar de su favor, significaba disfrutar de su compañerismo, de su bondad, de su bendición constante. Y termina este Salmo 41 diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Wow. Fíjese que aquí David termina este canto con los ojos puestos en el Señor. No en sí mismo, no en sus enemigos, sino en Dios. Y es que toda nuestra alabanza tiene que comenzar con Dios y terminar con Dios. Todas nuestras palabras y todas nuestras acciones tienen que comenzar en Dios y terminar en Dios. Y aquí está hablando de que bendito, bendecido, feliz, bienaventurado es Dios, el Dios de Israel, el Dios del pacto, por los siglos de los siglos. Es decir, Dios debe ser alabado como el Dios eterno que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Si pudiéramos medir la eternidad. Sea bendito Jehová. Y aquí este Salmo 41 cierra el primer libro de Salmos. Hay 5 libros en Salmos, como ya vimos en la introducción. Y este es el final del primer libro. Amén. Mañana continuaremos con el capítulo o el Salmo número 42, que inicia el segundo libro de Salmos. Voy a pedirle, por favor, a Lidia Esther que pueda abrir su micrófono y pueda orar en línea con la palabra. Amén. 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 Gracias, Padre Celestial. Te damos esta mañana, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es tú, Señor, está con nosotros en cada momento, Señor, en cada día de lucha, de prueba, Señor, que con cada uno de tus hijos, Padre Celestial. Gracias, te damos, bendito Dios, por estas palabras, Señor, poderosa, Señor, hermosa que ha traído nuestro pastor Oscar, Señor. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de nuestra enfermedad, Señor, tú estás con nosotros, Padre, aunque nos abandones, Señor, nuestros familiares, amistades, Señor, tú estás con nosotros, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ser amigos, Señor, verdaderamente amigos de nuestros amigos, Señor, amigos de nuestra familia, Padre, a la cual en el tiempo de necesidad, Señor, que estemos ahí, Padre Celestial. Gracias te doy, Padre bendito, por esta palabra. Bendecimos tu palabra, honramos en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor, y ver, Señor, que tenemos que ser unos verdaderos amigos, hijos tuyos, Padre. Así como tú eres un verdadero amigo fiel para cada uno de nosotros. Te doy las gracias, Señor. Bendecimos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, bendice la vida de nuestro pastor, Señor, que cada mañana está trayendo esta enseñanza poderosa para nuestras vidas y que cada amigo oyente reciba, Señor, tu palabra, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Lidia Esther, y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en este tiempo de oración. Continuamos mañana, como digo, con el Salmo 42.
Síganos enviando sus peticiones de oración. Estaremos orando por todas y cada una de ellas y esperamos y confiamos firmemente en la respuesta de Dios. Por eso estamos aquí, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, los proteja, que tenga un día lleno de bendición, de la gracia de Dios y que Dios abra puertas y sea buen amigo. Amén. Dios los bendiga, besos en el corazón, abrazos, shalom.